Tuvimos la maravillosa oportunidad de estudiar juntos en esta semana la lección número 4. La lección nos enseña lo maravilloso que es trabajar unidos, pero no solamente estar unidos, sino también mantener y conservar la humildad, así como Cristo nos ha enseñado. Por eso te doy la bienvenida a este repaso general de la lección de escuela sabática. Gracias por estar aquí conmigo. Te invito a que inclines tu rostro allí donde estás, cierres tus ojos y vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, te damos las gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad y poder también, Señor, encontrar grandes lecciones para nuestra vida espiritual. Ayúdanos a ser unidos, a crecer junto contigo en la unidad, manteniendo la humildad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal, querida familia? Gracias por estar en esta oportunidad conmigo para estudiar la palabra de nuestro Dios. Nuestro versículo de esta semana es Filipenses capítulo 2, versículo número 2, que dice: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este versículo sale del corazón de Dios para cada uno de nosotros, para que podamos comprender cuál es el deseo del cielo. Y es que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, sí, sienta la misma cosa. Y cuando nosotros sentimos la misma cosa, cuando nosotros tenemos el mismo sentir, el mismo espíritu, dice la palabra de Dios, cuando somos unánimes y estamos unánimes y sentimos una misma cosa, solamente así podemos completar el gozo de Dios. En este versículo está hablando Pablo para los filipenses. Completen mi gozo, eso lo dice Pablo, pero Dios también desea que cada uno de nosotros completemos su gozo cuando nos mantenemos en unidad, caminando firmes como pueblo de Dios. La palabra del Señor en esta semana la pudimos encontrar en 5 principios importantes. El primero de ellos titula de la siguiente forma: la desunión no puede existir. Cuando la desunión viene a entrar en el pueblo de Dios, surgen diferentes cosas que no nos permiten avanzar hacia la meta. Es curioso que Pablo le diga aquí en el mismo capítulo 2, del versículo 1 al 3, le dice al pueblo que eviten toda desunión, porque la desunión iba a arremeter contra ellos, iba a traer grandes consecuencias que no les iba a permitir seguir caminando en su fe, seguir avanzando y creciendo en su relación con Jesús. Por eso Pablo enfatiza 2 cosas importantes que ellos debían evitar. Número 1, la rivalidad. La rivalidad implica entonces que hayan clases sociales dentro del pueblo de Dios. Es decir, algunas personas ven a otros inferiores a ellos y dicen: tú no puedes llegar al nivel que estoy yo. De pronto has escuchado a una persona que se comporte así, o quizás puede ser nosotros nos hemos comportado así inconscientemente o a veces conscientemente. Por eso debemos evitar toda rivalidad. Y número 2, la rivalidad debe salir, pero también toda vanagloria. Todos nosotros somos iguales a la vista de Dios. No tenemos por qué menospreciar a los demás. Todos somos iguales. La iglesia de Dios es un hospital donde el médico principal se llama Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos una enfermedad. Y es posible que cada uno de nosotros tengamos una enfermedad diferente, pero nuestra cura la tiene Jesucristo. Por eso vamos a la iglesia, porque comprendemos que es el lugar de sanidad, un lugar donde podemos sanar. Y Cristo nos sana cuando nosotros permitimos que Él vaya poco a poco, ¿verdad?, limando esas cosas que en nuestra vida no deben permanecer. Es por eso que esta enseñanza es muy importante, porque al estar desunidos no podemos recibir la sanidad. Es así de sencillo. Debemos estar unidos. Ese es el deseo de Dios. Por eso el primer punto, la desunión debe dejar de existir. Y lo podemos enfatizar
en el libro de Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo número 3. Segundo principio. El segundo principio tiene que ver con la solución. ¿Cuál es la fuente de la unidad? La respuesta es: Cristo es la fuente de la unidad. Y si notamos, en Filipenses el capítulo número 2, del versículo 3 y 4, encontramos algo muy importante. Capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice el versículo 4, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Es curioso, porque Jesús tuvo este mismo sentir. Jesús, cuando vino al mundo, no vino a buscar su propio provecho, no vino a obtener una ganancia para él mismo. Él lo hizo porque nos ama. Y como no vino a buscar su propio provecho, sino el provecho de nosotros, la bendición para nosotros, por eso se entregó en la cruz del Calvario. Y es aquí donde podemos encontrar la referencia directa de este segundo principio. La fuente de la unidad se encuentra en Cristo, pero la única manera como nosotros podemos encontrar esa fuente a través de Cristo es permitiéndole que Él tome control de todos nuestros pensamientos y sentimientos. Cuando Cristo es el centro de tu mente, cuando le permites a Dios que more en tu mente y en tu corazón, entonces todo lo que digamos, todo lo que hagamos será conforme a Cristo. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 12, versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el lugar donde Cristo debe morar, en el corazón de nosotros, para que entonces la unidad sea una realidad. Cuando todos vivimos en esa perspectiva de querer habitar con Cristo, de que Cristo habite en mi vida, entonces Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4 se cumple. Porque la única manera de estar unidos es permitiendo que Cristo more en nuestro corazón. Y Jesús vivirá en ti. Y Jesús vivirá en nosotros. Y el pueblo de Dios entonces será unido. Esa es la clave. Principio número 3. Una vez que Jesús ya está habitando en ti, ahora viene un paso muy interesante. Mira lo que dice Romanos, el capítulo número 12. Romanos capítulo 12, el versículo número 2. Este versículo es muy interesante porque dice acerca de la nueva vida que debemos tener. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué interesante este versículo, porque una vez que Cristo ya habita en nuestra vida, entonces ahora viene lo que nosotros debemos hacer, y es no conformarnos. Cuando una persona se conforma a vivir en este mundo, pareciera ser que ocurre un implante cerebral, como si nos estuviesen operando, incluyendo en nuestra mente algo que no es correcto. Pero Cristo nos enseña que para tener su mente, nosotros debemos permitirle a Él que nos transforme. Por eso el versículo dice, no conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, Cristo debe renovar nuestra mente. Y cuando Jesús renueva nuestra mente, entonces podemos comprender su buena voluntad, que es agradable y que es también perfecta. Entonces es así cuando nosotros nos encontramos cara a cara con la voluntad de Dios. Pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios? Es que permanezcamos unidos. Y Cristo nos lleva desde lo desconocido hasta lo conocido, para que nosotros podamos entender que la unidad es muy importante. Y si estamos dispuestos a que Él nos transforme, entonces nuestros pensamientos y nuestras intenciones, nuestros sentimientos serán alineados conforme al Espíritu Santo, y solo así no tropezaremos. Solo así evitaremos caer. Y el enemigo quiere que el pueblo de Dios se tumbe. Pero si tenemos esta perspectiva de la unidad en Cristo, nuestro corazón, nuestra mente, el Espíritu Santo, seremos más que vencedores. Por eso ese es el tercer principio. Ahora vamos a uno cuarto. El cuarto principio es tener la mente de Cristo. Aquí ocurre algo interesante, porque Pablo se está refiriendo
precisamente a una maldición que hay en nosotros, según lo que dice Gálatas capítulo 3, el versículo número 13. Se hizo una maldición para nosotros, pero nosotros no la causamos, sino el pecado que llevamos nosotros. Y Cristo vino a este mundo para quitar esa maldición y traer esa salvación por medio de su sacrificio. La palabra doulos en griego se refiere en español a esclavo. Y esclavo fue precisamente lo que Jesús vino a hacer. Se hizo como un esclavo para que nosotros tengamos la oportunidad de salvación y redención. Por eso Jesús dijo, el mayor entre ustedes es aquel que sirve, pero también dijo, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pregunta, ¿quién se humilló para salvarnos? Cristo Jesús. Él se humilló, por lo tanto es enaltecido y ensalzado en nosotros gracias a lo que hizo por nosotros. Entonces podemos comprender este cuarto punto acerca de la mente de Cristo, sabiendo de que la sumisión de Cristo estaba centrada en el Padre. ¿Cuál era el plan de la salvación? Permitir que el ser humano llegase a conectarse otra vez con Dios. El enemigo en el jardín del Edén desconectó ese plan, esa conexión que había, esa espiritualidad que había entre el Padre, entre Dios y también sus criaturas. En este caso, Adán y Eva. Pero ahora Jesús nos lleva otra vez en conexión al Padre. Por eso que tener la mente de Cristo nos lleva a pensar de que Jesús es ese camino de retorno hacia nuestro Dios. Es interesante. Todo lo que se hace en el plan de la salvación tiene una razón de ser. Por eso, en este cuarto paso de la mente de Cristo, conforme como lo dice Filipenses 2, el versículo del 5 al 8, dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Voy a leerlo con ustedes. El cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, esclavo, siervo, la palabra doulos, y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice la Biblia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Por eso, el quinto principio y el último principio de este repaso nos enseñó el misterio de la piedad. Ese misterio de la piedad se centra en Filipenses 2, del capítulo 5 al 8. El hecho de cómo Cristo, que era de condición divina, vino y se despojó a sí mismo y se hizo en una condición humana. Pero además de eso se humilló a sí mismo. Y después de humillarse, murió, pero no cualquier muerte, una muerte de cruz. Todo eso lo hizo Jesús por ti. Y esa es la buena noticia. Jesús te ama. Jesús ha prometido que si tú recibes su sacrificio, lo que Él hizo por ti, y lo aceptas como tu Salvador personal, Él te va a dar vida eterna. Como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ahí está, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay que creer en esta hermosa palabra. La palabra de Dios nos lleva a someternos a Dios. Y Cristo se sometió al Padre y vino y entregó su vida para que tú y yo, pecadores sin esperanza, que en un tiempo no teníamos esperanza, ahora por medio de Cristo, esa esperanza ha llegado. Así que la mejor manera de aprender a ser humildes, la mejor manera de permanecer en unidad, es aprendiendo en la escuela de Cristo. Tal cual como lo dice en el libro Manuscrito 36, en el año 1885, Elena G. de White, la sierva del Señor, escribió: cuando recibimos formación como lo hizo Moisés en la escuela de Cristo, ¿qué deberíamos aprender? ¿A envanecernos o a tener una opinión exagerada de nosotros mismos? De ninguna manera. Mientras más aprendamos en esta escuela, más creceremos en mansedumbre y humildad de espíritu. No debemos sentir que hemos aprendido todo lo que vale la pena saber. Debemos hacer el mejor uso de los talentos que Dios nos ha dado, para que cuando pasemos de la mortalidad a la inmortalidad, no dejemos atrás lo que hemos alcanzado, sino que podamos llevarlo con nosotros al otro lado. A través de las incesantes edades de la eternidad, Cristo y su obra de redención serán el tema de nuestro estudio. Maravilloso. Gracias por compartir conmigo en este estudio. Y si tú quieres hoy tomar una decisión por Cristo, dile hoy aquí en los comentarios: gracias, Señor Jesús,
por tu sacrificio. Yo quiero aprender en tu escuela. Y vamos a orar para culminar con este mensaje. Querido Dios, te damos las gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice, Señor, a cada oyente, a cada amigo, a cada hermano que ha tomado este espacio. Permítenos, Señor, crecer en la fe y seguir avanzando junto contigo hacia el cielo. Permítenos aprender en tu escuela a ser humildes, a ser unidos y permanecer, Señor, con una fe intacta e inquebrantable. Bendícenos cada día, lo pedimos, pidiendo el perdón de nuestros pecados y la salvación en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Suscríbete a este canal si aún no lo estás. Gracias por ver estos videos y nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga.